Muy buenos días. En la sesión de física de noveno grado vamos a trabajar los diagramas de cuerpo libre para las diferentes fuerzas que actúan en un sistema. Vamos a observar que un diagrama de cuerpo libre es un diagrama en donde se representan a través de vectores todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para determinarlo vamos a hacer un ejercicio y en él vamos a desarrollar todas las fuerzas y los diagramas de cuerpo libre. Un cuerpo de 12 kilogramos cuelga de una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento y está conectada a otro bloque de 8 kilogramos situado sobre una mesa que tiene un coeficiente cinético de rozamiento igual a 0,3. Determine la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda. Primero, se debe hacer un dibujo de la situación física. Observamos que allí hay una mesa y encima de la mesa hay un objeto M1 y colgando de una cuerda hay un objeto M2. Vemos que sobre el objeto M1 hay 4 fuerzas que están actuando sobre él. El peso, M1G. La normal, que es la fuerza que hace la mesa sobre el objeto. La tensión, que es una fuerza hacia la derecha porque el cuerpo está alando hacia abajo. Y la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al movimiento. Eso sería para el cuerpo 1. Para el cuerpo 2 hay 2 fuerzas, el peso y la tensión. Hacemos un diagrama de fuerzas para cada cuerpo y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una presentación que se hace sobre un plano cartesiano de donde están ubicadas cada una de las fuerzas. Si vemos, en el plano cartesiano, en el eje de las X, tenemos la tensión y la fuerza de rozamiento, que son 2 fuerzas que se oponen. Y tenemos en el eje de las Y, la normal y el peso, que también son 2 fuerzas que se oponen. Para el cuerpo 2, en el eje de las X no tenemos nada, porque el cuerpo se está moviendo únicamente en el eje de las Y. Allí hay 2 fuerzas, la tensión y el peso. Vamos a hacer una ecuación en la que se van a determinar cada una de las fuerzas y cuál es el sentido de cada una de ellas. Si observamos el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1, tenemos que encontramos hacia la derecha la tensión, es una fuerza positiva, y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento, que es una fuerza negativa. Y además el cuerpo se está moviendo. ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha. Entonces vamos a hacer una sumatoria de las X, de las fuerzas en el eje de las X. Esa letra sigma mayúscula significa que es una sumatoria. Tenemos T menos FR más M1A es igual a 0. Tenemos la primera ecuación. Para el cuerpo 1, en el eje de las Y, tenemos que la normal menos M1G es igual a 0. Para el cuerpo 2, en el eje de las X, no hay ninguna fuerza. Para el cuerpo 2, en el eje de las Y, tenemos la tensión, la masa y el movimiento que se está haciendo hacia abajo. Aquí tenemos 2 sistemas con 2 ecuaciones. Si observamos la ecuación 1 y la ecuación 2, allí tenemos la tensión y la aceleración como incógnitas, y en la segunda ecuación tenemos la tensión y la aceleración como incógnitas. Entonces en la ecuación 1 y la 2 se pueden despejar las incógnitas del problema, la tensión y la aceleración. Tenemos un sistema de 2 por 2, por lo cual podemos resolver por los métodos como igualación, sustitución, eliminación. Vamos a utilizar el método de igualación. Vamos a despejar la tensión en cada una de las ecuaciones para luego igualarlas. En la ecuación 1 tenemos tensión menos fuerza de rozamiento es igual a menos M1A. Y despejamos las dos, tenemos que tensión es igual a menos M1A más fuerza de rozamiento. En la ecuación 2 tenemos que la tensión menos 2M
G menos M2A es igual a 0, podemos decir que la tensión es igual a M2A más M2G. Si vamos a igualar las dos ecuaciones, tenemos que menos M1A más FR es igual a M2A más M2G. Pasamos la aceleración a un mismo lado para factorizarla. M1A más M2A es igual a FR menos M2G. Factorizamos A factor de M1 más M2, que es igual a FR menos M2G. Despejamos el valor de A, que nos quedaría FR menos M2G sobre M1 más M2. Vamos a hallar el valor de la fuerza de rozamiento y lo hallamos de la expresión fuerza de rozamiento es igual a la normal por μ. El valor de la normal sale de la ecuación en el eje de las Y para el cuerpo 1. Reemplazamos los valores y tenemos que la fuerza normal es igual a 8 kilogramos por 9,8 metros, que me da 78,4 newtons. Y la fuerza de rozamiento es igual a la normal por μ, que sería 78,4 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es un newton, por 3 me daría 23,52 newton. Con ese valor vamos a la ecuación de aceleración y reemplazamos los valores. Al hacer el reemplazo nos da que A es igual a menos 4,7 metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos el valor de la aceleración, entonces vamos a la ecuación de la tensión, que es menos M1A más FR. Allí despejamos los valores y la tensión nos da 61,152 newtons. Tenemos resuelto el problema y aprendimos cómo son los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones para cada uno.